Buenas noches, Dios te bendiga. Es un placer podernos conectar de vuelta a través de este video. Espero que hayas podido tener tu tiempo de oración y que lo hayas podido realmente disfrutar mucho en esta charla que has tenido con Dios, y que realmente Dios pueda traer toda su bendición sobre tu vida. Quiero compartir con ustedes una reflexión bastante breve en el día de hoy, pero que realmente me parece que puede ser muy importante para nosotros, porque tiene que ver con cómo encaramos la vida, ¿no? Cómo nos proponemos vivir aquellos que hemos decidido abrazar la fe en Jesucristo y nos llamamos cristianos y vamos por la vida. Bueno, ¿cuál es la propuesta de la Biblia para los hijos de Dios? ¿Y cuál es la propuesta de Dios para enfrentarnos a una vida que se la trae llena de problemas, que nos enfrentamos con una complicación tras otra, que la realidad es que vivir una vida de fe no implica que nuestro camino sea un lecho de rosas, sino todo lo contrario? Inclusive la misma Biblia nos advierte, Jesús nos dice que el camino del hombre de fe es un camino angosto, un camino difícil, que es el que lleva a la salvación. Cuando habla de la salvación dice que hay que entrar por la puerta estrecha, esa puerta que es la que es difícil entrar. Así que la vida se las trae con problemas, pero sin embargo la palabra de Dios y Dios mismo, a través de su palabra, mejor dicho, nos propone una vida de celebración. El Hijo de Dios debe vivir una celebración constante. Y quiero traer a consideración un pasaje que está en 2 Crónica, en el capítulo 35. Relata la historia del rey Josías. Bueno, venimos hablando mucho de Josías, pero hay algo particular que él logra hacer después de mucho tiempo en la nación, que fue celebrar la Pascua, ¿no? Y de hecho este mensaje, esta reflexión que quiero compartir con vos, se llama Recordar para celebrar, ¿no? Bueno, lo que te quiero decir es que después de muchas cosas que pasan con el rey Josías, Josías finalmente decide hacer una celebración de la Pascua muy importante, ¿no? Y yo quiero recordar algunas cosas importantes. Alguno que quizás escucha o ve este video dice, bueno, yo no tengo muy claro qué celebran los judíos cuando celebran la Pascua. Y la celebración de la Pascua es como si fuese el día de la independencia para el pueblo judío, ¿no? Digamos, es justamente Pascua significa paso, es el paso de la esclavitud a la libertad, y remota o remite, mejor dicho, a un tiempo muy remoto, que es cuando el pueblo judío era esclavo en Egipto, y finalmente a través de Moisés, que seguramente debes haber escuchado o visto alguna vez la historia de Moisés. A través de Moisés el pueblo de Israel pasa de la esclavitud hacia la tierra prometida, tiene que atravesar un desierto y muchas historias que pasan en eso, pero finalmente lo concreto es que pasan de la esclavitud a la libertad, ¿no? Entonces el pueblo de Dios Dios había dado un mandato que debían recordar justamente que habían sido libertados, ¿no? Y eso se transformó en una fiesta nacional, y esa fiesta nacional había sido olvidada. De hecho, muchos reyes habían pasado y habían celebrado la Pascua como un trámite, o directamente no la habían celebrado, y es Josías el que propone volver a festejar como Dios manda, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y acá hay un versículo que quiero recordar nada más, para que veas o veamos todos cuál es la dimensión de la celebración que propone Josías. Dice: desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante, y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así, como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes, y los de Jerusalén, ¿no? Entonces dice que la palabra de Dios dice que es una celebración enorme. Y yo acá quiero hacer una reflexión sobre recordar para celebrar, ¿no? Porque propone el Señor, como le proponía al pueblo de Israel y como nos propone a nosotros, los hijos de Dios, a los cristianos, es recordar para celebrar. ¿Qué debía recordar el pueblo de Israel? Fundamentalmente dos cosas en la Pascua. Primero, tenía que recordar que habían sido esclavos. Tenés que recordar dónde estabas, habías sido esclavo. Y la segunda cosa que tenían que recordar es que fue la mano poderosa de Dios
que los sacó de la casa de esclavitud para llevarlos a la libertad. Así que dos cosas, acordate que fuiste esclavo y acordate que fue Dios el que te sacó de ahí. Cuando nosotros pensamos en nuestra fe en el Señor Jesucristo, vemos claramente que la Biblia nos explica que Jesús es nuestra Pascua, porque justamente este es el sentido, ¿no? Y cuando recordamos al Señor Jesucristo, cuando celebramos al Señor Jesucristo, la propuesta es vivir en Jesús celebrando. ¿Por qué? Justamente por estas dos cosas. Recordar que fuimos esclavos, ¿no? La Biblia explica que el hombre sin Dios, el hombre sin fe, sin haber abrazado la fe en el Señor Jesucristo, es esclavo del pecado. Así que a través del Señor Jesucristo es nuestro paso, nuestra Pascua, nuestro paso de la esclavitud a la libertad. Si el Hijo te libertara, serás verdaderamente libre. Eso nos explica la palabra de Dios y la invitación preciosa a abrazar la fe en el Señor Jesucristo. Y la segunda cosa que tenemos que acordarnos es lo mismo que se acordaba el pueblo de Dios en la Pascua. Primero, que fue esclavo. Segundo, que fue la mano poderosa de Dios que lo sacó de la esclavitud para llevarlo a la libertad. Y eso es lo que recordamos en el Señor. La idea de salvarnos es una idea de Dios. Es la mano poderosa de Dios quien arbitró los medios y los recursos necesarios para que nuestra salvación fuese posible. El Señor Jesucristo vino, puso su vida, derramó su sangre, fue a la cruz por amor de cada uno de nosotros. Y la propuesta que hay en Jesús es una vida plena, una vida llena de bendiciones, una vida en perfecto y constante contacto con Dios. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Así que la propuesta es vivir en Jesús, vivir con Jesús, vivir la vida de Jesús como nos propone la fe en el Señor Jesucristo, en una constante celebración. Y cada día que nos levantemos podamos recordar estas dos cosas fundamentales, que fuimos esclavos y que fue la mano poderosa de Dios la que nos rescató. Ojalá que puedas abrazar esta verdad y vivir la celebración en el Señor Jesucristo todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga.